Capítulo 1. Cuando nació Rogle, muchos decían que era el bebé más raro, con unas cejas pobladas al nacer. Pero todos los bebés son un poco raros al nacer, ¿no? Para su madre, Rizumule, Rogle era el bebé más guapo que jamás había visto y se lo repetía a diario. ¿Recuerda a Rokutan?, le dijo una mañana antes de despedirlo para el primer día de clases. Eres guapo y digno. Para él, Rizumu era la madre más hermosa. ¿Cómo no pensarlo? Era casi la viva imagen de su madre, con los mismos ojos grandes y el mismo cabello negro, largo y brillante. Si él era guapo porque ella lo decía, entonces ella era hermosa porque él lo decía. Incluso tiene pruebas de ello. Su madre siempre decía que la gente hermosa tenía almas hermosas, y ella era la persona más amable que jamás conoció. Se encogió de hombros y sacó pecho. Soy guapo y digno, le repitió. Rizumu le acarició la coronilla con dulzura. Bien hecho, muchacho. Lo harás bien, lo sé. Escondió la boca tras la mano mientras un ataque de tos le azotaba el cuerpo. Preocupado, el joven Lee se abrazó las piernas, mirándola con el ceño fruncido. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con el ceño fruncido. Rizumu agitó la otra mano en señal de despido. Sí, sí. Estoy bien. Ahora será mejor que te vayas, Rokutan, o llegarás tarde. Le giró la mejilla, ocultándole el rostro. Ven conmigo, mamá. Camina conmigo a la escuela. Rizumu frunció el ceño. Sabes que no puedo hacer eso, le recordó. Estaba enferma y no podía salir mucho. El aire libre solo empeoraría su tos. La perspectiva de no poder ir caminando a la escuela con su madre perturbó profundamente a Lee. Por desgracia, no quería demostrarlo. Se le hizo un nudo en la garganta al contener las lágrimas. Sabía que su madre no podía salir mucho. Los equipos Genin se encargaban de muchas de sus tareas para llevarles la compra y arreglar su apartamento. Lee quería desesperadamente ser un Genin para poder crecer y ayudar a su madre. Al percibir su inmensa decepción, Rizumu cedió. Déjame ir a buscar una mascarilla, no. Lee se separó de las piernas de su madre. Quédate aquí, yo me voy. Adiós, mamá. Salió corriendo, agitando los brazos, dejándola incrédula. Adiós. Rizumu negó con la cabeza, divertida. Su hijo era tan valiente como siempre. Lee sabía cómo llegar a la escuela. Un día, cuando la enfermedad de su madre no le afectaba, pudo llevarlo a matricularlo. Como la mayoría de los niños de Konoha, la escuela ninja era la mejor opción. El padre de Lee también era ninja. Él era un chunin, piensa. Lee no estaba tan seguro, nunca lo conoció. Murió antes de nacer. Solo eran él y su madre. Eso era todo lo que necesitaba, de todas formas. Lee no tenía muchos amigos. Como su madre pasaba la mayor parte del tiempo en el apartamento, se quedaba para cuidarla. Cuando pudo irse por voluntad propia, fue a pedirle a los genin de su aldea que se encargaran de ello. Él quería hacer algunas cosas por sí solo, pero su madre nunca lo dejaba. Y así, Lee nunca se alejaría demasiado de su madre. Ir a la escuela sería el tiempo más largo que jamás hubiera pasado lejos de casa. Pero estaba seguro de que podría con ello. Después de todo, iba a aprender a ser un brillante shinobi como su padre. Lleno de energía renovada, los pies de Lee rebosaban de entusiasmo. Corrió aún más rápido hacia la escuela, dejando nubes de polvo a su paso. Desafortunadamente, Lee iba demasiado rápido como para evitar chocar con algunos compañeros en su primer día. Lee cayó de bruces con un golpe sordo. Lo siento, los niños, dos de ellos, se giran hacia él enojados. Mira por dónde vas. Le gritó el primer niño. Tenía un hueco entre los dientes delanteros, así que cada vez que hablaba, silbaba. Lo siento, se disculpó Lee, muy dócil. No le gustaba tener que repetirse, pero no tenía ni idea de qué más decir. Oye, lo señaló el otro chico. Mira qué pelo tan largo tiene y qué pestañas. Parece una niña. El rostro de Lee se sonrojó de vergüenza. No había nada de qué avergonzarse y, sin embargo, lo sentía. No soy una chica, replicó.
Los dos chicos lo señalaron y rieron. Lee no entendía qué le hacía tanta gracia. Su madre le trenzó el pelo para que no estuviera tan rebelde. Tampoco pudo evitar que le crecieran las pestañas. Ambas eran bastante largas. ¿Qué hay de malo en tener el pelo largo? Una sombra se proyectó sobre Lee, lo que lo hizo darse la vuelta. Era otro chico. Él también tenía el pelo largo. Era castaño claro y le caía en cascadas sobre los hombros. Llevaba una diadema que lo sujetaba, aunque le cubría casi toda la frente. Lee estaba bastante seguro de que no debía llevarlo así. Quienquiera que fuese, su presencia pareció callar a los agresores que empezaron a susurrar entre ellos. ¿Ves esos ojos? Eso es un yuga. Lee observó a este chico yuga con más atención. Sus ojos eran blancos con un tinte lavanda. Nunca había visto ojos así. Bueno, dijo el chico yuga, cruzándose de brazos. Estoy esperando a que me digas qué tiene de malo que un chico tenga el pelo largo. Nada. ¿Sí? Solo estábamos jugando. No pasó nada. Los dos chicos salieron corriendo y Lee se levantó, sacudiéndose la ropa. Se giró hacia el chico yuga con una sonrisa. Gracias, dijo. No sabía qué habría hecho si no hubieras aparecido. Lee le ofreció la mano. Soy Rogle, ¿en qué clase estás? El chico yuga entrecerró los ojos. No lo hice para ayudarte. No te hagas el amigo de repente. Dejó caer los brazos a los costados y se alejó, dejando atrás a Lee. Estaba desanimado, por decirlo menos. No tuvo que estar solo con sus pensamientos por mucho tiempo, pues una nueva alma se unió a él en el resto de su camino. Una chica esta vez. ¿Es Neji Yuga? Comentó con nostalgia. Es genial, ¿verdad? Sonrió de oreja a oreja. Soy Tenten, ¿cómo te llamas, niña? Ambos somos niños, señaló Lee. Tenemos la misma edad. Con la forma en que dejaste que esos niños te intimidaran, te comportaste como un bebé, bromeó Tenten. Hasta pareces uno. Lee hinchó las mejillas con indignación. No soy un bebé, Tenten puso los ojos en blanco y suspiró. Dios mío, solo bromeaba. Es muy fácil meterse contigo. Ten agallas. Para enfatizar, le dio una palmada en la espalda. Las chicas pueden golpear muy fuerte, aprendió Lee. Entonces, ¿me vas a decir tu nombre o qué? Preguntó Tenten. Rogle, dijo, extendiendo instintivamente la mano para estrecharla. No le fue muy bien la primera vez y casi la retira, pero Tenten rápidamente tomó su mano. Se sintió eufórico. Estoy en la clase 1B, ¿en qué clase estás tú? Tenten gimió para sus adentros. Estoy en la clase 1C. Parece que no estaremos en la misma clase. Oh. Le bajó la mirada. Aún podemos pasar el rato juntos, le aseguró Tenten. Alguien tiene que enseñarte a enfrentarte a los abusadores. Empezó a sentirse tranquilo. ¿Harás eso por mí? Claro. Tenten se limpió la nariz con el dedo índice. Oye, ¿alguna vez te han dicho que hablas raro? No comprendo. Ah, no es nada. Vámonos antes de que lleguemos tarde. Por suerte, Lee no terminó compartiendo clase con ese Neji Yuga. No estaba seguro de cómo podría enfrentarlo después de semejante bochorno. Tenten era agradable, al menos, aunque un poco confusa. Deseaba que estuviera en su clase porque así, al menos tendría a alguien conocido. Casi todos los demás parecían conocerse bien. Muchos niños jugarían juntos si vivieran cerca. Quizás debería haber pasado más tiempo al aire libre en lugar de dentro con su madre. Desechó el pensamiento. ¡Qué tontería! Su maestra era Arcame Nasi. Era una mujer amable, aunque no exasperada con su trabajo. Lee se preguntaba por qué alguien trabajaría en un lugar que no le gustaba. Ella tiene 2 mechones de cabello castaño rojizo que sobresalen en la parte superior de su cabeza y que le recuerdan a Lee a las orejas de conejo. Bueno, anunció la maestra sin contemplaciones. Miren cuántos son, Aru-sensei se aclaró la garganta. Empecemos con la asistencia. Empezaremos ahora mismo con una breve lección de historia sobre nuestra aldea y aprenderemos un poco sobre los sistemas de chakras.
Esperó un instante y se encontró con miradas vacías. Y si te portas bien, te enseñaré a usar un jutsu básico pero importante. Todos los shinobi saben usarlo, añadió Aru Sensei apresuradamente, apretando las yemas de los dedos. Esta vez, la recepción fue mucho más cálida. Su primer jutsu. El corazón de Lee latía con fuerza. Algunos niños empezaban a entrenar antes de ir a la escuela gracias a sus padres, que, la mayoría de las veces, eran shinobi. Esto era especialmente cierto para los niños que pertenecían a clanes. Lee no tenía ninguno de los dos. Si su padre hubiera estado vivo, sin duda le habría enseñado. No importaba, Lee alcanzaría la grandeza por sí solo. Estaba seguro de ello. Las clases transcurrían sin mayor algarabía. Aru Sensei hablaba sin mucha inflexión en la voz, salvo por el arrastrar de palabras que hacía que las clases parecieran eternas. ¡Qué aburrido! Lee estaba decidido a ser un buen estudiante y prestar atención, pero él y los otros estudiantes estaban a punto de quedarse dormidos hasta que Aru Sensei finalmente les enseñara sobre el jutsu de sustitución. Hizo una demostración frente a toda la clase, transformándose en un tronco. Solo que, aparentemente, así era. El tronco ocupó su lugar y ella reapareció a pocos metros de distancia. Según la descripción de Aru Sensei, debía ser el jutsu más fácil del libro. Invitó a los estudiantes a probarlo. Le hizo todo lo que vio hacer a Aru Sensei. Las señales con las manos, la concentración. Nada. Quizás su cabeza no estaba lo suficientemente clara. Dejó a un lado todas sus preocupaciones. Su madre estaba en casa y le iba bien. Él estaba en la escuela y no podía distraerse pensando en su bienestar. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Cerrando los ojos con fuerza, Lee podía oír los ruidos de otros estudiantes recreando con éxito el jutsu de sustitución. Sus gritos de alegría al lograrlo eran ensordecedores. Los ecos resonaban en su mente. Seguramente eran los ruidos los que lo distraían. Debe ignorarlos y volver a intentarlo. Lee lo intentó con todas sus fuerzas, pero no obtuvo resultados. Sintió un toque en el hombro, lo que le hizo abrir los párpados de golpe. Aru Sensei. Tengo problemas, frunció el ceño mientras intentaba recordar su nombre. Rogue Lee, añadió. Claro, claro. ¿Te sientes un poco atascado, Lee-kun? No te preocupes, no todos lo consiguen a la primera, aseguró Aru Sensei sin éxito. Parecía que todos los demás estudiantes eran capaces de hacerlo, y en repetidas ocasiones. No puedo hacerlo, Aru Sensei le sonrió. Lo intentaremos más tarde, ¿de acuerdo? Estamos a punto de hacer un descanso para almorzar, así que no te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? Lee asintió. Sí, Sensei. Sí, más tarde. Quizás para entonces lo anote. Se suponía que iba a ser sencillo, solo que está teniendo un mal día. Nervios del primer día, eso fue todo. Capítulo 2. Incapaz. El resto de la jornada escolar transcurrió y Lee seguía sin dominar el jutsu de sustitución. Si hubiera habido rezagados que lo dominaran a la primera, lo habrían logrado al final del día. Pero Lee no. Por mucho que lo intentara, no lo conseguía. Esto llevó a Aru Sensei a apartarlo. No quiero alarmarte, ¿de acuerdo? Dijo con calma. Pero a veces, algunos niños no pueden hacer jutsus. Ellos, Aru Sensei se mordió el labio inferior mientras intentaba bajar a Lee con cuidado. No siempre están hechos para ser ninjas. Lee sintió calor de vergüenza. No es cierto. Puedo hacerlo, ya verás. No lo dudo, Aru Sensei respiró hondo. De alguna manera, Lee sabía que ni siquiera creía en sus propias palabras. Ya veremos mañana. Podría no ser nada, Lee-kun. Le frotó el hombro para tranquilizarlo. Deberías irte ya, no te entretendré más. Le salió con dificultad. ¿Cómo pudo Aru Sensei decir semejante cosa? No sabía de qué hablaba, decidió Lee. Claro que podía. Solo, tenía que esforzarse más. Emprendió el camino para regresar a casa cuando oyó unas risas dirigidas a él. Oye, ese es Rogue Lee, ¿no? ¡Qué idiota!
No podía hacer ni un simple jutsu. ¡Qué perdedor! Lee apretó los puños. No soy, guau. Parece que está intentando pelear. Vamos, intenta golpearnos. Lee giró sobre sus talones, con el puño listo. Las probabilidades eran 3-1, no a su favor, pero tenía que intentarlo. Logró asestarle un puñetazo al primer chico, pasándose demasiado. Con el impulso que cobró, Lee tropezó y cayó. Idiota. Se reprendió a sí mismo. Ahora sí que le esperaba una buena tunda. Con la boca llena de tierra y el corazón lleno de vergüenza, Lee cerró los ojos y aceptó su destino. Ni siquiera pudo dar un buen puñetazo, qué patético. Quizás Sensei tenía razón. No estaba hecho para ser ninja. Lee esperó a que lo golpearan. Se le erizó el pelo de la nuca, pero no llegó nada. En serio, dijo una voz. Le resultaba familiar. Tenten, llegó. Ustedes son los perdedores. ¿Y qué si él no puede? Es su problema. No el tuyo. Los apartó y ayudó a Lee a ponerse de pie. Si aún quieren luchar contra ellos, los cubro. Uno de los otros niños se cruzó de brazos. Pero eres una niña. No puedo pegarles. Ah, ¿sí? Sonrió Tenten con suficiencia. ¿Qué harás cuando te enfrentes a una kunoichi en combate? Algún día seré como Lady Tsunade. Podré romper piedras con las manos. Sí, claro. Eres una niña pequeña. Tenten levantó el puño. ¿Quieres averiguarlo entonces? TCH, no vale la pena. Vámonos. Tenten se cubrió la boca con las manos, gritándoles. Cobardes. ¿Verdad, Lee-san? Se giró y le sonrió. Sí, Lee imitó sus acciones y gritó. Son unos cobardes. Sintió un poco de alivio. No sabía qué estaba pensando, tirado en el suelo así. Gracias, Tenten-chan. Permíteme acompañarte a casa. Tenten se burló. No, gracias. De hecho, vivo en la dirección opuesta. Hizo un gesto con el pulgar. Te vi en el suelo y vine. Le sintió ganas de acompañarla al menos una parte del camino, pero sabía que tenía que volver pronto con su madre. La extrañaba muchísimo. ¿Qué pasó con eso? Preguntó Tenten. Estando en el suelo y todo eso. No estás herido, ¿verdad? Le negó con la cabeza. Solo su orgullo estaba herido. Estoy bien, Tenten-chan. Entonces era cierto. Se acercó, estudiándolo. ¿No pudiste hacer el jutsu de sustitución? Sus mejillas se encendieron. No es verdad. Estaban mintiendo. Lee no pudo evitar que su propia mentira saliera a borbotones de sus labios. Sabía que mentir estaba mal y no tenía motivos para mentirle a Tenten. Ella no había hecho más que ayudarlo. Entonces hazlo. Lee parpadeó. ¿Qué? Tenten se mantuvo firme, se hizo a un lado y cruzó los brazos. Haz el jutsu, quiero verlo. No debería ser un problema si sabes cómo hacerlo. De acuerdo, le juntó las manos. Lo haré. Cerró los ojos, en parte para concentrarse y en parte para no tener que enfrentarse a Tenten. Por mucho que lo intentara, seguía sin poder ejecutar el jutsu. Lee-san, Tenten sintió pena por él. Extendió la mano para intentar consolarlo, pero la retiró. Tenten no era muy buena para estas cosas, admitía. Chasqueó la lengua contra el paladar y miró al cielo para ver la posición del sol. Bueno, mira la hora, tengo que irme. Tú también deberías. No esperó a que abriera los ojos antes de irse, y Lee se alegró. Las lágrimas le brotaban de los ojos y no quería que ella lo viera. Lee continuó a regañadientes su camino a casa. Al llegar, encontró a su madre en la cama. La sacudió para despertarla y que supiera que había vuelto a casa sano y salvo. Mamá, murmuró. Despierta, mamá. Por un instante, se sintió terriblemente preocupado. Temía profundamente que algún día Rizumu no despertara. Por suerte, hoy no era uno de esos días. Los ojos de Rizumu parpadearon al despertar. Oh, Rokutan, estás aquí, bostezó. ¿Qué tal la escuela, cariño? Estuvo genial, mamá, mintió. No era muy bueno, pero no podía parar.
Me divertí muchísimo. No pareces muy emocionado, observó Rizumu. Solo estoy cansado, se excusó Lee. Su madre tosió mientras se incorporaba hasta sentarse. Déjame preparar la cena entonces. Lee le tocó el brazo, animándola a que se volviera a recostar. Ya lo entiendo, mamá, descansa. Lo necesitas para recuperarte. Ambos sabían que su condición no mejoraba, pero al menos no empeoraba. Lee no tenía ni idea de qué la aquejaba, pero sabía que eran demasiado pobres para recibir tratamiento. Lo único que podía hacer era tomar medicamentos para aliviar los síntomas. Eso era todo lo que podían permitirse. Rizumu no trabajaba, no en su condición. Vivían de su sueldo gracias a su matrimonio con un shinobi. Incluso después de su muerte, el padre de Lee seguía cuidándolos de alguna manera. Rizumu no protestó mucho cuando la convencieron de volver a dormirse. Se acurrucó bajo las sábanas, dejando que Lee se encargara de la cena. No sería la primera vez. Muchas veces Lee tenía que cocinar para ellos y su madre le enseñó. En realidad solo conocía un plato, el curry. Era su favorito, así que nunca se cansaba de él. Sin embargo, no podía decir lo mismo de su madre. Ella nunca se quejaba, pero él lo veía en sus ojos. Mientras Lee preparaba la cena, sus pensamientos se dirigieron a la mañana siguiente. No podía hacer el jutsu, lo aceptaba. Pero lo mínimo que podía hacer era fortalecerse. Ese puñetazo fue débil. Tenía que hacerlo mejor. Todos los demás chicos llevaban ventaja, él no tenía nada. Lee tenía que ponerse al día. Terminó de preparar la cena y le llevó un plato a su mamá para que comiera en su habitación. Decidió sentarse en el suelo para poder comer con ella. Tenía que asegurarse de que se lo comiera todo porque si no, lo picotearía y tiraría el resto. Muy bien como siempre, Rokutan. Gracias mamá. Cuando terminaron, tomó sus platos y los lavó. Era hora de ponerse al día. Para colmo, Lee intentó una vez más el jutsu de sustitución. Era lo mismo, no pudo. No importa. Lee fue a su habitación y cerró la puerta con cuidado. E inmediatamente, se puso a gatas para hacer flexiones. De alguna manera, se hará más fuerte. ¿Qué importa que de todas formas no pudiera hacer un jutsu estúpido? Lee luchó por levantarse del suelo. Estaba débil, pero nunca más lo sería. Por ahora, flexionó las piernas para que las flexiones fueran más fáciles. Haré 20 flexiones y luego me iré a la cama, si no puedo hacer 20 flexiones, haré 20 abdominales, mantuvo el tono bajo para no despertar a su madre. Seguiría haciéndolo toda la noche si fuera necesario. Capítulo 3. Lágrimas cayendo. Los días se convirtieron en semanas. Para su maestro y sus compañeros era evidente que Lee no tenía ningún talento. A medida que se añadían más clases, Lee tenía que ausentarse. Haru-sensei intentó razonar con él al principio para que lo transfirieran a una escuela regular, pero él se mantuvo firme. De una forma u otra, se convertiría en ninja, aunque tuviera que ser sin ninjutsu. Entrenaba todo lo que podía en casa, pero su habitación no le daba suficiente espacio. Empezó a entrenar al aire libre y le dio a su madre la excusa de que estaba jugando afuera con unos amigos del colegio. Claro, no tenía amigos de la escuela. Salvo Tenten, si es que podía llamarla así. Su relación era extraña. A Tenten le gustaba bromear con él, pero lo hacía con buen humor. Por desgracia, solo quedaban a la hora del almuerzo, ya que Tenten vivía demasiado lejos de la escuela y tenía que volver cuanto antes, igual que él. Ninguno de los dos hablaba mucho de sus vidas personales. Lee desconocía la vida de Tenten fuera de la escuela. Nunca hablaba de su madre, su padre ni de sus hermanos. Tenten solo hablaba de la gran Lady Tsunade y todas sus hazañas. Aunque encontró afinidad con Tenten, las novatadas de los demás estudiantes de su clase no cesaron. Sus bromas eran duras y le pusieron el apodo de Lee el imbécil. Ni siquiera era tan ingenioso, pensó Lee con tristeza. Lo odiaba. No solo lo hostigaban y molestaban por su apariencia, algo que no podía evitar, sino que los demás estudiantes se burlaban de sus habilidades. Eso era algo que podía cambiar.
No bastaba con que fuera físicamente incapaz de hacer ningún tipo de ninjutsu o genjutsu, sino que su taijutsu era mediocre. Era lo único que podía controlar. Tenía que mejorar. Y bueno, sus exámenes escritos también podrían ser mejores. Lee no tenía mucho tiempo para estudiar si se dedicaba a entrenar. Sus puntuaciones eran terriblemente mediocres. Cada vez que enviaban las boletas de calificaciones a casa, Lee tiraba las suyas camino a casa. No quería que su madre se preocupara. Simplemente le daría un ataque y no podría respirar con tanta tos. No, Lee no podía permitirlo. Rizumu nunca se dio cuenta de que su hijo hacía esto. Dormía casi todo el día, despertándose de vez en cuando para cuidarse y, a veces, para prepararle el almuerzo y la cena a Lee. Estaba agradecido por eso. Su cocina era mucho mejor que la de él y podía cocinar de forma variada cuando él no podía. Ese día en particular, hacía sol y, antes de que empezaran las clases, Lee y Tenten decidieron comer al aire libre. Sin embargo, cuando Lee llevó su lonchera para reunirse con Tenten fuera de clase, se vio prácticamente rodeado por un grupo de compañeros, liderados por el mismo chico del primer día de clases. El del diente separado. Lee no recordó su nombre, ya que no llegó a su clase. Lee sintió que se le encogía el corazón. No quería lidiar con esto hoy. No sabía lo que les había hecho a esos estudiantes. No se lo merecía. Lo sabía. Hazte a un lado, por favor, murmuró Lee, apenas un decibelio por encima de un susurro. ¿Qué vas a hacer si no lo hacemos? Preguntó Dientes Separados. Vas a intentar golpearnos, Dorgle. La ira le ardió en el pecho. Conseguí golpearte, dijo Lee. Tú, precisamente, no puedes hablar de este asunto. Quien no debería hablar eres tú, dijo otro. Hablas raro. Vamos a arreglar eso. Unas manos sujetaron a Lee, sujetándole los brazos hacia atrás mientras Dientes Separados blandían unas tijeras. Le arrancaron la lonchera de las manos y la tiraron al suelo. Toda esa comida, desperdiciada. Intentó no parecer tan desconsolado. Si descubrían que era pobre, nunca dejaría de oírlo. No hablo tan raro como tú, replicó Lee. Al menos no silbo después de cada palabra, uff. No vio quién lo hizo, pero recibió un golpe en la nuca. Vamos a cortarte esa lengua. Lee intentó con todas sus fuerzas liberarse los brazos. Por suerte, el entrenamiento extra dio sus frutos. La mayoría de los niños no se ejercitaban tanto como él, y dependían de su chakra para dominar el ninjutsu. Se zafó de sus agarraderas, pero estaba rodeado. El círculo se cerró sobre él, empujando a Lee hasta que cayó al suelo, justo en su almuerzo echado a perder. Sintió manos agarrándole la coleta, tirando y jalando. Su cuero cabelludo estaba en llamas. Me dolió mucho. De repente, el peso desapareció mientras un terrible sonido de trituración llenó los oídos de Lee. Oye. ¿Qué le estás haciendo? Quítate del camino. Tenten acudió a su rescate una vez más. Pero el daño ya estaba hecho. La pandilla de matones se dispersó mientras Tenten lo atendía. Recogió algo del suelo. Lee-kun, tragó saliva con dificultad. Tu pelo. Lee se atrevió a mirar a Tenten, con la vista nublada por sus propias lágrimas. La humedad se le pegaba a las pestañas, casi pegándolas, impidiéndole ver. Por lo que podía ver, Tenten sostenía su trenza en la mano. Su cabello. Su precioso cabello. Ya no era largo como el de mamá. Su madre. ¿Qué le iba a decir? Lee no se dio cuenta de que Tenten lo ayudaba a ponerse de pie y lo llevaba a su aula. Estaba vacía, pues todos los demás estudiantes habían salido a comer afuera, como habían planeado. Ahora no tengo tijeras, escuchó decir a Tenten, pero tengo esto. Él la miró mientras ella blandía un kunai en su mano. Mola, ¿verdad? Intentaba animarlo distrayéndolo. Lo compré con mi propio dinero. ¿Tienes una mesada? Le preguntó Lee con tristeza. Tenten se esforzaba al máximo, y él también. No quería que se sintiera mal por él. Tenten meneó los hombros y pensó en su respuesta. Algo así.
Ahora siéntate mientras te arreglo el pelo. No soy peluquera, pero tengo muy buenas manos. Así que no te cortaré. De alguna manera, esa era la menor de las preocupaciones de Lee. Mientras Tenten se cortaba el pelo para peinarlo, Neji entró en la habitación. Era el desastre de afuera y su curiosidad se sintió atraída. Rogle, dijo. Parecía más bien una observación, como si no esperara verlo allí. ¿Y por qué lo haría? Esta no es su clase. Tenten compartió esta clase con Neji. Tú eres quien solo sabía hacer taijutsu, continuó Neji. Y tampoco eres muy bueno en eso. Ahora no, Neji-san, dijo Tenten chasqueando la lengua. ¿No ves que lo ha pasado mal? Neji ignoró a Tenten y prosiguió. ¿Por qué no renuncias? Sugirió. Serás mucho más feliz así. El acoso terminará. Nunca vas a cambiar si sigues actuando así. Es inútil. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Lee. Oye, Neji-san. ¿Quieres callarte? Tenten le quitó los pelitos negros a Lee de la camisa. Listo. Hice lo mejor que pude. Gracias, Tenten-chan, dijo Lee con voz ronca. Tenía la garganta hinchada y le costaba hablar. Tenten sacó su lonchera. Toma, podemos compartir. Él espera. Neji le ofreció su lonchera a Lee. Puedes quedarte con la mía. Lee parpadeó y lo miró. ¿Por qué? Neji fue muy cruel con él desde que se conocieron. No participó en el acoso, pero dejó claro que no quería ser amigo de Lee. Las mejillas de Neji se sonrojaron. Tengo una cena copiosa en casa, así que puedes comerme mi almuerzo. No voy a quedarme aquí parado mientras Tenten comparte su escaso almuerzo contigo. Ah, es cierto. Neji debía tener mucho dinero si venía de un clan. El más conocido de la aldea, además. A Lee le temblaban las manos al tomar el almuerzo de Neji. Gracias, Neji-san, ni lo menciones. El camino a casa fue aterrador. Lee no dejaba de pensar en todas las excusas que podría darle a su madre. No podía ocultar su corte de pelo. Ella lo notaría. Solo esperaba que al llegar a casa estuviera dormida. De esa manera tendría más tiempo para pensar. Hoy no sería así, ya que Rizumu ya estaba levantada y a punto de cocinar. Casi se le cae el cucharón al verlo. Rokutan. ¿Qué te pasa en el pelo? Lee se frotó tímidamente la nuca. Estaba tan descubierta que se sentía extraño no tener su trenza rozándola. Decidí que quería probar algo nuevo. Mi amigo sabía cortar el pelo y se ofreció a hacerlo. La expresión de Rizumu se suavizó. Ay, hijo, si hubieras querido un corte de pelo, podría haberte llevado a la peluquería. Era improbable, pero Lee lo tomó al pie de la letra. Lo siento, mamá. Hizo una pausa. Sigo siendo guapo, mamá. Claro que sí, cariño, sonrió Rizumu. Siempre serás el niño guapo de mamá. Capítulo 4. Pasión apasionada. Lee fue un caso muy singular, que llamó la atención de un jonin en particular llamado Midgui. Él, junto con su mejor amigo, y eterno rival, estaban evaluando la generación de niños de este año. Ambos coincidieron en que Lee prosperaría bajo el cuidado de Gui, ya que su padre tenía la misma incapacidad para usar ninjutsu o genjutsu. Gracias a su padre, Gui casi nunca usaba nada que no fuera taijutsu. Si acaso, claro. Era posible salir adelante sin problemas, y Gui estaba decidido a demostrarle a este chico que también era posible. Su calificación en taijutsu era bastante preocupante. Pero se le podía poner en forma. Observábale algunos días para ver cómo progresaba. Aunque se suponía que debía estar sentado durante otras clases de jutsu, practicaba su taijutsu. Gui habló discretamente con Haru sobre esto y ella aceptó dejar que Lee hiciera lo que necesitaba a su propio ritmo. Un estudiante menos del que preocuparse. Aunque a Gui le preocupaba un poco lo contenta que estaría con esa perspectiva. Dejando eso de lado, Gui tenía a otros 2 estudiantes en mente. Si los 3 se graduaban, los acogería bajo su protección. Neji Yuga. Su actitud para el taijutsu era excepcional, y con razón. Su técnica familiar, el puño suave, era sumamente efectiva.
No necesitó mucha enseñanza, salvo perfeccionar sus habilidades. Y quizás esa actitud de estar arreglado le recordó a Gui a alguien que conocía. Tenten. Gui intentó investigar sus registros, pero ninguno pudo identificar su ascendencia familiar. Era huérfana. Sin embargo, su interés por el entrenamiento con armas podría ser útil si se perfeccionaba. Rogue Lee, bueno, Lee sería el proyecto personal de Gui. Estaba seguro de que podría ser grande. ¿Estás pensando en aceptar estudiantes, Kakashi? Le preguntaba Gui mientras estaban uno al lado del otro, observando de nuevo a los estudiantes desde una ventana en uno de los pisos superiores. Kakashi se encogió de hombros con desgana. No me impresionan mucho los alumnos de este año. Ya te estás llevando a todos los buenos. Sonrió Gui con suficiencia. Entonces, gano un punto. Esta vez pierdes, Kakashi. ¿En serio estás llevando la cuenta? Preguntó Kakashi con expresión seria. Siempre Kakashi, amigo mío. Siempre. Una vez más, enviaban las boletas de calificaciones a casa. Después de un día particularmente malo de novatadas, Lee estaba decidido a entrenar antes de irse a casa. Recibir su boleta de calificaciones fue como la ciruela encurtida. Lo enfureció irracionalmente. Lee había elegido un lugar apartado cerca de la escuela para entrenar, ya que no quería que los vecinos lo vieran si entrenaba cerca de casa. Su madre seguramente sería notificada. Ya estaba preocupada por su corte de pelo improvisado. No necesitaba más preocupaciones. Su lugar particular tiene un poste de madera, perfecto para practicar sus golpes. En ese momento, Lee aprendió a hacer algunos estiramientos de antemano. Una vez se lesionó un músculo y cojeó durante días. Su madre se dio cuenta y él lo justificó como un accidente de entrenamiento en la escuela. De todos modos, no estaba tan lejos de la verdad. Mientras el sol descendía, Lee realizó una gran cantidad de ejercicios. Flexiones, patadas altas, puñetazos, saltar a la comba. De todos ellos podía hacer cientos de repeticiones. Y si no podía hacerlo, se castigaba con un ejercicio diferente. No podía fallar. No debía. El taijutsu es su única salida. Tiene que sobresalir en él de alguna manera. Por mamá, tenía que hacerlo por mamá. Sus brazos y piernas se cansaban de tanto saltar la comba. Vamos, se animó. Él puede hacerlo. Él sabe que puede. Pero sus piernas no le cedieron y cedieron, haciendo que Lee cayera hacia adelante. Se raspó la frente con el poste de madera. Sin saberlo, tenía un espectador. Migui estuvo observando a Lee toda la tarde, viendo cómo el pobre chico se esforzaba al máximo. Al ver que Lee se caía, tuvo que intervenir. Vamos. Instó Gui. Vas a dejar que eso te detenga. Lee estaba casi muerto de miedo. No se dio cuenta de que lo estaban observando. Se fijó en el chaleco antibalas del hombre. Un Jonin. Un Jonin lo estaba observando. Levántate ahora muchacho y sigue adelante. Nervioso, Lee se puso de pie de un salto y volvió a agarrar la comba. Ese sí, señor. Tartamudeó. Descubriría que este hombre era, en efecto, Migui. Se presentó en una serie de poses. Para Lee, era como una especie de superhéroe. Me llamo Maito Gai, pero tú, chico, Gui lo señaló con los dedos como pistolas. Puedes llamarme Migui. Lee estaba bastante seguro de que era lo mismo, pero no iba a corregir al hombre. Juntos completaron el resto del entrenamiento de Lee. Estaba agotado, pero se sentía bien. Su corazón se sentía mucho más ligero en compañía de este hombre peculiar. Gui lo animó hasta el final y, cuando llegó la hora de irse, Lee se escabulló, dejando lo que parecía ser un encuentro casual en el bosque. Al acercarse a casa, sacó su boleta de calificaciones, la arrugó y la tiró a la papelera de un restaurante cercano. ¿Esconderle tu boletín de calificaciones a tu madre? Esta vez, Lee quiso gritar. Se giró y allí estaba Gui otra vez. ¿Me seguiste? Quería asegurarme de que llegaste a casa sano y salvo, chico. Gui se puso las manos en las caderas.
Ahora, sobre la boleta de calificaciones. Lee se sonrojó al verse en apuros. Estaba simplemente, Gui arqueó las cejas. Eran gruesas, igual que las de Lee. Se lo vas a enseñar, ¿verdad? ¿Sabe también del acoso? ¿Cómo sabe él sobre el acoso? ¿Quién era este hombre en realidad? Lee se puso colorado. No puedo enseñárselo. Le rompería el corazón si supiera que me están acosando. De todas formas, le romperá el corazón si se entera por alguien más, afirmó Gui con firmeza. Díselo o lo haré yo. Lee consideró escapar, pero en su vacilación, Gui tenía otros planes. Simplemente agarró la boleta de calificaciones y escapó. Y vaya que era rápido. Si Gui no se hubiera aprovechado de sus malas notas, Lee habría tenido tiempo de impresionarse. Lee corrió el resto del camino a casa y encontró a Gui esperándolo en la puerta. Gui le dio un ultimátum. Ahora me abres o tendré que tocar y hacerla levantar de la cama. Lee se apoyó en la barandilla y contuvo el aliento. ¿Cómo sabes tanto de mí? La escuela tiene todos tus registros, chico. Sé todo lo que necesito saber sobre ti. Lee frunció el ceño profundamente. Está bien, dijo Gui. Voy a llamar a la puerta. No. La puerta se abrió de todos modos, pues Rizumu se despertó con el ruido. ¿Qué es todo eso? Sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció que Gui era un Jonin. Mi hijo no está en problemas, ¿verdad? Lee se escondió detrás de las piernas de Gui, incapaz de enfrentar a su madre. Me temo que sí, señorita Lee. Gui le mostró el boletín de calificaciones a Lee. Lee sintió un nudo en el estómago al ver cómo su madre miraba el pergamino. Estas notas, no tenía ni idea, dijo. Su hijo también ha sido objeto de acoso escolar. Rizumu jadeó, agarrándose el pecho. La tos la dominó ante la repentina inhalación. Se recompuso a tiempo para confrontar a Lee. ¿Es cierto? Lee asintió lentamente. Lo siento, mamá, esto era todo, su mamá iba a estar decepcionada de él. Para su sorpresa, ella sollozaba. Mi bebé, ¿cómo no me lo dijiste? Te sacaré de la escuela, vamos a... Gui levantó la mano. Disculpen la interrupción, pero creo que puedo ayudar. No tienen que sacar a Lee-kun de la escuela. Seré su entrenador especial. Rizumu resopló. Tú, Will. Las calificaciones de ninjutsu y genjutsu no subirán, pero las de escritura y taijutsu sí subirán. Gui le dio un gesto reconfortante con el pulgar hacia arriba y una amplia sonrisa. Esa es mi promesa, señorita Rizumu Lee. Rizumu dejó que la oleada de emociones la abrumara. No sabía cómo sentirse en ese momento y Lee sabía que le darían una reprimenda más tarde. Oh, gracias, amable señor. Rizumu puso sus frágiles manos sobre las de Gui. Por favor, pase a cenar. Gui negó con la cabeza. No quiero ser una molestia. Por favor, únete a nosotros. Rogó Lee. Si Gui estaba allí, no tendría que enfrentarse a su madre solo. Mamá hace un curry buenísimo. Bueno, las mejillas de Gui se iluminaron tímidamente. Dicho así, ¿cómo puedo resistirme? Capítulo 5. La primavera de la juventud. Los preparativos estaban listos. Todos los días, después de la escuela, Lee pasaría tiempo con Gui para un entrenamiento intensivo. Durante la escuela, Gui le daba tareas extra para que las completara mientras los demás estudiantes tomaban sus clases de ninjutsu y genjutsu. Que no pudiera usarlos no significaba que no pudiera aprenderlos a nivel técnico. Gui estaba decidido a aumentar la inteligencia de combate de Lee. Confiar únicamente en el taijutsu implicaba que debía ser especialmente creativo frente a otros oponentes que, con frecuencia, poseían algún tipo de ninjutsu. En cuanto al genjutsu, bueno. Esa era la parte difícil. Lee estaría en grave desventaja si no podía usar su chakra para librarse. Eso dio pie a otras lecciones en las que Gui le había enseñado a Lee a aumentar su tolerancia al dolor. A Lee no le gustaban mucho esas lecciones. Le dejaban docenas de heridas leves, pero era necesario. Actualmente, la única forma de que Lee pudiera librarse de un genjutsu era infligiéndose dolor a sí mismo. Por ahora, Gui no obligó a Lee a hacerse daño.
pero algún día, tendrá que tener la fortaleza mental para hacerlo. Ninguno de los dos estaba listo para ese día. Dejando eso de lado, Lee prosperaba. Sin importar la tarea que su maestro Gui le encomendara, se mostraba más que optimista al llevarla a cabo. Su entusiasmo por aprender era contagioso. Gui le tomó cariño. Tras un día de entrenamiento particularmente intenso, Gui dejó a Lee fuera hasta la noche para que pudieran ver las estrellas. Rizumu sabía que Gui mantenía a su hijo fuera hasta tarde. No la dejaría en la oscuridad después de lo que Lee le había hecho. Cada día me siento más fuerte, Gui-sensei, le decía Lee. Voy a demostrarles a esos matones que se metieron con el chico equivocado, mostró los puños, haciendo una sombra en el aire. La venganza no es algo que merezca tu tiempo, Lee-kun, le recordó Gui. Se estiró bajo un árbol, apoyando la espalda en la corteza. Siéntate. Dio una palmadita en el lugar junto a él. Lee se sentó rápidamente. Tú y yo nos parecemos mucho, Lee-kun. ¿Te refieres a las cejas? Lee parpadeó inocentemente mirando a Gui, sin entender nada. Gui parpadeó y lo miró asombrado por la absoluta estupidez del comentario. Por un momento se miraron antes de que Gui continuara. Bueno, sí, pero no me refería a eso. Me refería a que yo solía ser un perdedor como tú. A Lee no le hacía mucha gracia que lo llamaran perdedor, sobre todo su sensei. Se encorvó visiblemente, encorvando los hombros. Le costaba creer que su sensei fuera como él, pero Gui lo dejó ahí. Aunque sus situaciones no eran exactamente iguales, Gui comprendía a Lee. Observó cómo el niño contenía las lágrimas al pensar que lo acosaban. Lo comprendió. Gui procedió a explicar que incluso él podía vencer a alguien como Kakashi, un genio de élite en toda la extensión de la palabra. Que este Kakashi suyo se parecía mucho a Neji. Esto ayudó a Lee a poner las cosas en perspectiva. Si algún día Lee pudiera vencer a alguien como Neji, sabría que lo logró. La cuestión es que, chico, tienes que concentrarte en ti mismo. Olvídate de lo que digan los demás. Serán los mismos que te observarán cuando lo superes. Ese es el poder de la juventud. De eso se trata, Lee-kun. Gui rodeó los hombros de Lee con sus brazos y lo atrajo hacia sí para abrazarlo. Lo pilló desprevenido, pero Lee pronto le devolvió el gesto rodeándolo con sus brazos. Era suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. Gui había estado observando y pasando tiempo con Lee lo suficiente como para encariñarse con él. Estaba deseando que Lee se graduara para unirse a su equipo. Pero sensei, empezó Lee tras un breve silencio. Era evidente que tenía algo en mente. ¿Cómo puedes tener el poder de la juventud siendo tan viejo? ¿Qué? Gui retrajo el brazo, apartando a Lee para verle bien la cara. ¿Cuántos años crees que tengo? 30. El tipo le dio un golpe en la cabeza. Incorrecto. Aunque tuviera 30 no es tan viejo. Tengo 25. ¿25? Repitió Lee. Eso significaba que Sensei tenía poco más del doble de edad. Nunca sospechó que su Sensei sería tan joven. Este sí que era el poder de la juventud. Oh, Sensei, lamento mucho haber dudado de ti. Le echó los brazos al cuello, hundiendo la cara en su pecho. Un error sin escrúpulos, Lee-kun. Gui le acarició el pelo con dulzura. No te preocupes. Sí, Sensei. La voz de Lee salió apagada esta vez. ¿Y Lee-kun? Sí, Sensei. Está bien llorar. Gui sintió que le negaba con la cabeza, rozándose la cara contra el pecho. Llorar demuestra debilidad, dijo Lee. Llorar es para bebés y niñas. Conozco a algunas chicas que te darían una paliza por decir eso, bromeó Gui. Pero no es cierto. Lloro todo el tiempo. ¿Soy un bebé o una mujer? No. ¿Eres tú? Gui preguntaba entonces. No. ¿Soy débil? No, Sensei, decía Lee. No eres débil. ¿Eres? Lee no respondería esta vez. ¿Lo eres? Repitió Gui. Agarró a Lee de nuevo para intentar soltarlo, pero Lee seguía aferrado a él. Sus dedos se clavaron en la tela del mono de Gui. Respóndeme, Lee-kun, ¿estás débil?
No, no te oigo. Una mancha de humedad se formó en el mono de Gui. Podía sentir la humedad filtrándose. Lee estaba llorando. No te avergüences, Lee-kun. Llora a gusto. Es parte natural de la juventud. Lee finalmente levantó la cabeza. Lágrimas y mocos brotaban de sus orificios. No, sensei, no soy débil. Bien hecho. Gui tiró de su mono, usando el paño para secarle las mejillas a Lee. Ya estaba mojado, así que no le pasó nada. ¿No te sientes mucho mejor? Lee asintió en silencio. Bien. Un hombre de verdad nunca reprime sus sentimientos, recuérdalo. Gui posó, dándole a Lee su mejor pulgar hacia arriba y su sonrisa ganadora. La llamó su pose de chico bueno. Porque bueno, él era simpático y se llamaba Gui. Y también era un chico. Pero lo más importante era que representaba una promesa. Una promesa que aún no se ha cumplido o que ya ha llegado a su fin. Gui juró que le enseñaría a Lee más que solo taijutsu, sino a ser un hombre de verdad. Sobre todo ante el ridículo. Lee terminó quedándose dormido por trasnochar con Gui Sensei. Tuvieron que cargarlo de vuelta a casa. Desde que empezó su entrenamiento, Rizumu le informó a Gui que guardaban una llave de repuesto debajo de la alfombra por si necesitaba pasar y ella estaba en la cama. Al llegar, Gui colocó a Lee en uno de sus brazos para que pudiera agacharse y recoger la llave de debajo de la alfombra. Al hacerlo, el cuello de Lee se estiró en un ángulo incómodo y la parte superior de su cabeza rozó contra el costado del apartamento. Gui contuvo la respiración por un momento, reprendiéndose mentalmente por este grave error. Le gustaban los niños, de verdad. Estaban tan llenos de energía juvenil que los adoraba. Pero Lee sería el primer niño de verdad con el que pasaría tanto tiempo. Si esto volvía a ocurrir, Gui tendría que llevar a Lee de otra manera. Al menos, ese pequeño golpe no fue suficiente para despertarlo. Lee se emocionó al pensar que estaba profundamente dormido. Eso o Gui simplemente lo noqueó por error. Esperaba que no fuera esto último. Rápidamente, Gui abrió la puerta, llevó a Lee a su habitación y lo tendió en la cama. Para mayor seguridad, Gui lo sacudió para despertarlo. Lee-kun, dijo mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Lee. Gui levantó un párpado y Lee se movió. No más curry para mí, gracias, murmuró el niño. Lee giró la cabeza sobre la almohada y enseguida volvió a dormirse. Gui suspiró aliviado. Se aseguró de que Lee estuviera bien arropado antes de partir a su casa, donde vivía solo. En cuanto a la lección del día siguiente, Lee aprendería la gran virtud del descanso. Capítulo 6. Amistad floreciente. Hoy no había clases y, mientras la mayoría de los niños estarían pasando tiempo con sus amigos, Lee estaría con su maestra y su madre. Para cualquier otra persona, parecería una tarde bastante aburrida. Pero para Lee, sería la más emocionante que ha tenido en mucho tiempo. Como Rizumu no podía salir, Gui propuso la idea de llevarla al aire libre. ¿Y cómo lo haríamos, sensei? Le preguntó Lee mientras ambos estaban en la puerta de su apartamento. Ingenuo, es muy sencillo, la verdad. Gui le entregó una lista de cosas para recuperar y dónde encontrarlas, además de unos ryo para comprar. No has ido solo al mercado, ¿verdad? Considéralo parte de tu entrenamiento. Lee lo saludó con una expresión de firme determinación. Sí, Gui-sensei. Buen chico, vete ya. Estás perdiendo el tiempo. Gui señaló a lo lejos con aire heroico, pero Lee no se movió. Gui se irguió y miró a Lee. ¿Qué ocurre? Tengo miedo, sensei. Gritó Lee, todavía en modo soldado. Tenía miedo, pero no lo demostraba. ¿Miedo de qué? Gui arqueó una ceja. Vas y vuelves de la escuela caminando todos los días, esto no es diferente. Lo sé, dijo Lee. Este es el dinero más grande que he tenido en mi vida, señor. ¿Y si me roban, señor? El tipo le puso una mano en el hombro. No te van a robar, y si eso pasa, sabes cómo defenderte. ¿Y otras preguntas? No, sensei. En ese caso, Gui giró a Lee para que mirara hacia la puerta. Deja de perder el tiempo. Lee siguió adelante, agarrando la lista en la mano.
Tenía una misión. La primera parada requería unas plantas falsas. Lee no estaba al tanto de los planes de Gui, y casi nunca lo estaba. Cada vez que se encontraban, siempre les esperaba una sorpresa. Sin embargo, Lee fue lo suficientemente astuto como para deducir para qué servían las plantas falsas. Su madre no podía estar cerca de plantas naturales debido al polen y los alérgenos. Si debían traer el exterior al interior, las plantas artificiales eran la mejor opción. Qué considerado de Gui-sensei, pensó Lee. Siempre piensa en todo. Lee tuvo mucha suerte de tener un maestro como él. El mercado era mucho más grande de lo que Lee creía. En sus vagos recuerdos de cuando su madre gozaba de buena salud, recordaba que lo habían llevado allí de pequeño. Caminaba de la mano de su madre por las calles. Flexionó la mano instintivamente. Cuánto deseaba poder hacerlo de nuevo algún día. Mientras buscaba una tienda específica, observando la zona con la mirada, Lee vio a alguien conocido. Lee tuvo que reaccionar bruscamente. Neji-san. Su compañero de clase estaba en lo alto de un edificio, sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Lee no había hablado con Neji desde aquel día en que le cortaron la coleta. Neji tuvo la amabilidad de darle su almuerzo, así que quizás sí era bondadoso. A Lee le vendría bien tener otra amiga en la escuela además de Tenten. Lee decidió que iba a saludar. Pero primero, tenía que descubrir cómo llegar allí. Cualquier buen shinobi sabía saltar a gran altura. Para eso Lee podía usar su chakra. Si lo concentraba en las plantas de los pies, podía proyectarse por los aires. Lee guardó la lista, calculando la altura a la que tendría que saltar. Se apartó un poco, sacando la lengua en señal de concentración. 1, 2, up. Saltó hasta arriba, torciéndose el tobillo y casi perdiendo el equilibrio. Rápidamente, Neji extendió la mano y lo agarró, poniendo a Lee a salvo antes de que cayera. Los ojos de Neji permanecieron cerrados y, al observarlo más de cerca, Lee pudo ver que las venas de su rostro eran especialmente prominentes. Nunca había visto algo así. Neji-san. Saludó Lee al recuperar el equilibrio. ¿Cómo me pillaste con los ojos cerrados? Mi Byakuyan. Neji entreabrió los ojos. Me permite ver a través de todo, incluso de mis propios párpados. Neji-san, le jugueteó con el dobladillo de su camisa. ¿Eso significa que puedes ver mi ropa interior? Los ojos de Neji se abrieron de golpe y sus venas volvieron a la normalidad. ¿Por qué me haces una pregunta tan estúpida? ¿Qué quieres, después de todo? Ah, cierto. Lee se aclaró la garganta y le dio un golpecito en la cara a Neji con el dedo índice. Yo, Rogue Lee, te reclamo a ti, Neji Hyuga, como mi eterno rival. Declaró con vehemencia. ¿Qué? Eres como Kakashi-sama. Explicó Lee. Por eso eres mi rival y algún día te venceré. Kakashi-sama. Repitió Neji. ¿Te refieres a ese hombre extraño que anda con tu sensei? Lee retiró la mano lentamente. ¿Cómo lo sabes? Neji se señaló los ojos. Lo veo todo, dijo crípticamente. Lee se estremeció. Así que eso es lo que hacen aquí arriba. Observar a la gente. Es una buena práctica, se excusó Neji. Con todas las imágenes y sonidos, desafía mi meditación. Deberías intentarlo alguna vez, sugirió antes de añadir con más picardía. Aunque no te ayudará a vencerme. Quizás no pronto, dijo Lee. Pero algún día lo haré, te lo prometo. Tras su pequeño desvío, Lee logró tachar todo de la lista sin fallar ni robar. No sabía por qué estaba tan preocupado. Cargó con todo a casa y lo bajó brevemente para abrir la puerta. Le tomó varios viajes subirlo por las escaleras, pero no fue problema. El tipo le hizo comprar incienso, toallas y una piscina infantil de plástico, además de las plantas artificiales. Pronto descubriría para qué. En cuanto abrió la puerta, lo recibió Gui-sensei y un agradable aroma llenó el apartamento. Lee, ¿ya volviste? ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó Gui. Bueno, yo olvídate de eso, dijo Gui, negando con la cabeza. Ponte a hervir agua, Lee-kun. Tenemos que llenar una piscina. Sí, sensei.
Lee lo saludó antes de cambiar de postura. ¿Para qué sirve la piscina, Gui-sensei? Gui sonrió. Me alegra que lo preguntes. Estamos creando una experiencia termal aquí mismo, en tu propia casa. Completa una comida preparada por mí. Me guiñó un ojo y se señaló a sí mismo. A Lee ya se le hacía agua la boca al pensarlo. ¿Comida de Gui-sensei? No podía esperar. Se dio cuenta de que algunos muebles habían sido movidos para hacer espacio para la piscina infantil. Era amplia, pero poco profunda. Lo suficiente para que todos pudieran meter los pies. ¿Y a Gui se le ocurrió todo eso solo para ellos? Lee se puso a llorar. Oh, sensei, balbuceó Lee. Estoy tan agradecido. Gui se rió entre dientes, despeinando a Lee. Puedes agradecerme hirviendo un poco de agua, muchacho. Llenaré la piscina con agua tibia para que no nos cocinemos vivos. De acuerdo. Lee se apresuró a completar la nueva tarea que le había sido encomendada. Cuando por fin lo instalaron, los tres se lo pasaron genial. El vapor alivió un poco la tos de Rizumu, despejándole los pulmones, y verla feliz alegró a Lee. Con su madre y su maestra aquí con él, con toallas calientes sobre la cabeza, Lee se sentía completo. No conocía a Gui-sensei desde hacía mucho tiempo, pero no podía imaginar la vida sin él. Encajó a la perfección en su pequeña familia, como si siempre hubiera estado ahí. De inmediato, Lee pensó que solo necesitaba a su madre, pero estaba equivocado. Necesitaba a Gui tanto como a Rizumu. Los dos adultos se llevaban bien, hablando sobre todo de Lee y su progreso. Ella se sintió aliviada de que Lee tuviera a alguien que lo guiara por el buen camino, después de haberla asustado bastante. Lee los miró mientras conversaban sobre eventos actuales, con Rizumu manteniéndose adentro todo el día. Gui sería su principal informante de lo que sucedía en el mundo. Cosas aburridas que a Lee no le importaban. Tiene otras cosas que le apremian. Sensei, empezó, centrándose en sí mismo. ¿No tienes familia propia con la que pasar tiempo? Le encantaba tener a Gui cerca, pero odiaría ser la razón por la que alguien pudiera perderse su presencia. Rizumu pareció horrorizada ante la pregunta. Rokutan, lo regañó. No puedes preguntar esas cosas sin más. La mejilla de Gui se crispó mientras se mantenía cordial. No pasa nada, se volvió hacia Lee, poniéndole una mano en el hombro. Ya no tengo familia. Como tú, mi padre murió. Oh, Lee se sentía extraño cada vez que hablaban de su padre. Nunca lo conoció, así que nunca pensó en él. Había visto fotos y Rizumu hablaba de él de vez en cuando no le hacía daño. ¿Soy tu familia entonces, sensei? Nunca lo había pensado así, pero, Gui levantó la mano para posarla sobre la mejilla de Lee. Sí. Supongo que sí. Sonrió. Y Lee le devolvió la sonrisa. ¿Quién necesita un padre de todos modos cuando tiene a Gui-sensei? Capítulo 7. Lecciones de vida. Un día, Gui-sensei llevó a Lee al lago para un entrenamiento especial. Lee estaba emocionado por ver lo que esto implicaría. Contempló el agua, los hermosos nenúfares y las brillantes ondas. El paisaje era pintoresco. Oh, sensei, ¿cuál es la lección especial de hoy? Preguntaba Lee con nostalgia. Estaba completamente desconcertado. ¿Sabes nadar, chico? Preguntó Gui. Se acercó a Lee por detrás, cubriéndolo con su sombra. No, sensei, yo no. Lee sintió que lo levantaban al levantar los pies del suelo. De repente, estaba flotando por los aires, describiendo un arco hasta el agua. Se sumergió con un gran chapoteo y el agua le heló los huesos. Se revolvió intentando orientarse. Estaba entrando en pánico. No, no podía entrar en pánico. Solo le dificultaría aún más la respiración. Tenía que mantener la calma. Cuanto más entrara en pánico, más probabilidades tenía de ahogarse. Sabía que esa no era la intención de Gui-sensei. Gui-sensei quería que nadara y, más que nada, Lee quería que se sintiera orgulloso. Tranquilo, tranquilo. Lee se obligó a relajarse al sentir un movimiento a su lado. Al principio, pensó que era un pez cuando, con toda seguridad, vio pelo por el rabillo del ojo.
Cabello rosa, nunca lo había visto. Verlo flotar en el agua fue etéreo y, por un instante, Lee quedó hipnotizado. Dos manos pálidas lo agarraron del brazo y lo alzaron, abriéndose paso a través del agua. Lee jadeaba en busca de aire. No podía ver mucho, pues el cabello se le pegaba a la frente y le impedía ver. Pero lo que sí pudo ver fue el rostro de una chica sonriéndole. Antes de que pudiera decir nada, ella volvió a sumergirse en el agua y se alejó nadando. Regresó a la orilla, donde Gui lo esperaba. «Sensei, sensei», gritó Lee. «Vi una sirena». «Tonto», dijo Gui mientras lo sacaba del agua. «Las sirenas no existen. Seguro que viste un pez enorme». Pero, tartamudeó Lee. Estaba seguro de haber visto una sirena. Nada en este mundo podría ser tan hermoso como esta criatura mítica. Aparte de su madre, claro. Pero esto era diferente. Esta belleza le aceleró el corazón. Ella lo salvó. «Lograste nadar hasta el final, felicidades, Lee-kun». Gui lo abrazó por los hombros en señal de felicitación. «Ahora sabes nadar». Lee estaba tan concentrado en la sirena que ni siquiera se dio cuenta de que había nadado el resto del camino solo. Dio un salto al darse cuenta. «Sí que lo hice. De verdad que sí nadé, Gui-sensei». Bastaba con que lo tiraran al agua. Aunque probablemente podría haber aprendido de otra manera. No es que tuviera miedo de meterse en el agua, simplemente nunca tuvo tiempo ni nadie que lo alcanzara. Sensei tenía una forma muy ruda de hacer las cosas, a la que Lee tuvo que acostumbrarse. Después de todo, eso lo convertiría en un mejor shinobi. Así era su sensei, incluso en lo que a afecto se refiere. Gui lo abrazó con fuerza, aunque eso significara que también se mojaría la ropa. «Estoy tan orgulloso de ti, Lee-kun», gritó, y a Lee también le dolieron los tímpanos. Pero no importaba. Lee sería arrojado a un lago helado muchas veces si eso significaba que podría volver a escuchar esas palabras. Gui lo bajó y se puso serio de nuevo, volviendo a la lección. «Muy bien», dijo, «siguiente punto. Vas a practicar aguantar la respiración bajo el agua. Si logras aumentar tu capacidad pulmonar, mejorarás tu rendimiento físico. Recibirás más oxígeno, ¿entiendes?» Lee asintió. «Y cuanto más aguantes la respiración, más te servirá algún día. Generalmente es bueno saberlo». Gui señaló una roca que recibía luz solar directa. «Ahora quítate la ropa y ponla a secar. Cuando terminemos, podrás volver a usarla. Te conseguiremos un traje de baño». «¿Comprando con Gui-sensei?» Lee se sintió eufórico. Hizo lo que le indicaron, solo para descubrir que Gui se uniría a él. Normalmente se quedaba a un lado y observaba a Lee, dándole instrucciones, ya que tendría más participación cuando Lee se convirtiera en genin. Por ahora, Lee solo tenía que mantener la cabeza bajo el agua mientras Gui lo sujetaba, ya que aún era muy novato en la natación. Aprendería a meditar bajo el agua en otra ocasión cuando dominara la retención de la respiración. Continuaron trabajando casi todo el día hasta que el cielo se puso naranja, parando solo para almorzar. Mientras se secaban y se vestían, Lee volvería a ver a la sirena. Solo que caminaba por tierra. «Sensei», dijo Lee tirando del brazo de Gui mientras este se secaba el pelo. «Es ella, es la sirena». Gui miró hacia donde Lee tenía la mirada fija. Solo vio a una niña y a sus padres recogiendo a sus hijos después de un día en el lago. «Esa no es una sirena, Lee-kun. Es una niña de verdad». Se detuvo, notando que su protegido había desarrollado un problema de mirada fija. «¿Por qué no vas a hablar con ella?» Lee negó con la cabeza con vehemencia, sintiéndose repentinamente tímido. «No puedo hablar con chicas». «¿Por qué no?», preguntó Gui. «Hablas con tu madre y con tu maestra, como se llame, todo el tiempo». «Eso es diferente». «Hablar con mi madre es fácil porque es mi madre», respondió Lee. «Y tengo que hablar con Aru-sensei porque es mi maestra». Bueno, ¿qué hay de? Gui tuvo que devanarse los sesos para encontrar esta respuesta. Casi olvidó el nombre de la chica que debía acoger. «Tenten», dijo finalmente. «Hablas mucho con ella, ¿verdad? Es tu amiga». Lee se sonrojó.
Tenten es una chica que se parece a un chico, eso facilita hablar con ella, admitió. Aunque probablemente a Tenten no le gustaría oír esas palabras salir de su boca. Era una marimacha, simple y llanamente. Le gustaban muchas de las mismas cosas que a Lee. Aunque Lee nunca intentó interesarse por nada de lo que a ella le gustaba, que fuera más femenino. Se prometió a sí mismo que cambiaría eso la próxima vez que viera a Tenten. No puedes dejar que algo así te detenga, le informó Gui. Procedió a golpear el aire frente a Lee, sin aferrarse a nada. Si quieres hacer algo, lo que sea, da lo mejor de ti. Al 100%. Eso aplica al entrenamiento y hablar con chicas. Los ojos de Lee brillaron de admiración. Guau, Gui-sensei. Debes saber mucho de chicas. Eres tan inteligente. Gui tosió con dificultad. Claro que sí, porque lo sé todo. Volvió a toser, qué extraño. Pero mi buen amigo y eterno rival, Kakashi, sabe, mucho más que yo. Por así decirlo. Quizás deberías hablar con él. Quiero aprender de ti, sensei, dijo Lee, siempre tan inocente. ¿Qué sabes de chicas? Gui empezó a titubear. Con toda su sabiduría, jamás imaginó que tendría que compartir conocimientos sobre el sexo opuesto con un chico prepúber. Uno que, además, podría estar empezando a enamorarse. Bueno, las chicas son como flores. Dibujó una flor en el aire con el dedo índice. ¿Hermoso? Preguntó Lee para aclarar. Sí, Gui se frotó la nuca, pero me refería a que son delicadas. A veces tienen espinas y puedes pincharte el dedo con ellas. No es nada delicado. Lee ladeó la cabeza. Estoy confundido. Como espinas en una flor, los protegen, explicó Gui con indiferencia. Ellos, se quedó sin palabras. ¿Sabes qué? Habla con Kakashi. Yo lo arreglaré. Lee lo saludó. Sí, señor. Nunca había conocido a Kakashi en persona, así que, de cualquier manera, sería emocionante. El hombre, el mito, la leyenda. Kakashi Ataque. Iba a darle a Lee consejos sobre relaciones. O algo así, Lee no lo sabía. Mientras se preparaban para partir, Lee escuchó a los padres de la niña llamarla por su nombre para que ellos también pudieran irse. Vamos Sakura, se hace tarde. Próximo. Sakura. Así que ese era el nombre de su sirena. Lo grabará en su corazón y lo recordará siempre. Capítulo 8. El príncipe y el mendigo. Entonces, Gui me dice que quieres aprender a hablar con las chicas. Lee asintió con entusiasmo. Estaba sentado en el borde de su asiento en la biblioteca local con Kakashi. Gui-sensei organizó toda la reunión como lo prometió. Lee estaba asombrado. Conocer al rival de su sensei fue realmente un momento para contemplar. Kakashi contuvo un suspiro. ¿Por qué haría algo así? Sensei dijo que leías muchos libros románticos, le informó Lee. Si Gui lo había enviado con otra persona, la situación era desesperada. Kakashi debía saberlo todo sobre chicas. Debía ser algún experto. ¿Lo hizo ahora? Kakashi no parecía muy divertido. ¿Me ayudarás, Kakashi-sama? Al mirar a Lee con sus ojos brillantes, era difícil rechazarlo. Era solo un niño, ¿qué sabía él? No estaría de más empujarlo suavemente en la dirección correcta. Bueno, empezó Kakashi. ¿Por qué no lees libros como yo? No exactamente igual. Tienes que esperar a ser mayor para leerlos. Lee no estaba exactamente siguiendo. ¿Qué tal los cuentos de hadas? Sugirió Kakashi. Tienen mucho romance y son perfectos para un niño de tu edad. Espera aquí. Kakashi se levantó y buscó en la biblioteca una colección de cuentos de hadas para que Lee empezara. Listo, arrojó el libro sobre la mesa. Estaba muy desgastado en el encuadernado, lo que significa que era muy querido. ¿Crees que esto realmente ayudará? Preguntó Lee, mirando fijamente a Kakashi desde el libro. Es un comienzo, dijo Kakashi. Sin promesas. Ahora, si me disculpan, tengo que ponerme al día con algunas lecturas. Oh, no me importa.
Lee tomó el libro, lo arrastró hasta su lado de la mesa y lo abrió por la primera página, sin darse cuenta de que Kakashi quería estar solo. Prefería dejar al niño solo, para no recibir una reprimenda de Gui por no cumplir con su parte del trato. Estaba demasiado apegado a él. Kakashi presentía que tarde o temprano, Gui se las pagaría caro. En su opinión, Gui se estaba excediendo como profesor. No era el niñero de Lee. Sin embargo, mientras Lee estuviera callado, no sería tan mala compañía. Kakashi volvió a sentarse y sacó la última entrega de Icha Icha para leer en paralelo con Lee. Durante las siguientes semanas, Lee quedó completamente fascinado con los cuentos de hadas y las fábulas. Las lecciones que le enseñaban las tomaba en serio. Para él, el romance significaba grandes gestos, así como arriesgar la vida por otra persona. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían todos los héroes. No solo había romance en las páginas del libro, sino también mucha acción. Fue inesperado, pero muy bienvenido. Lee quería ser como estos héroes, rescatando a sus seres queridos. Gui-sensei fue su mayor héroe, por supuesto. Pero si Gui-sensei no pudo enseñarle sobre el amor romántico, los héroes de ficción eran igual de buenos. Un día, iba a rescatar a su mamá. No sabía cómo, pero una vez que se convirtiera en genin y empezara a ganar dinero con la misión, podrían vivir un poco más cómodamente. Sería un comienzo. Lee llevaba el libro a la escuela y lo leía a diario. Tanto así que Tenten lo comentaba a la hora del almuerzo. Neji se unía a ellos en la azotea para almorzar, lejos de los abusadores en el caso de Lee. Lee no recordaba por qué Neji había decidido unirse a ellos repentinamente, pero aún así disfrutaba de su compañía. Tenten tiene razón, dijo Neji. No son las fábulas para bebés. Bueno, casi. Lee disfrutaba de su compañía casi con entusiasmo. A veces, Neji era simplemente cruel. Que sepas que Kakashi-sama me prestó este libro, respondió Lee indignado. Cerró el libro, sujetándolo con el dedo mientras sus amigos intentaban echarle un vistazo. Y lee muchísimo. Los libros de Kakashi-sama son, Neji pareció sentirse mal antes de negar con la cabeza y descartar la idea. No importa. Además, continuó Lee, ignorando la declaración de Neji. Sin duda, era otro caso de Neji viendo algo que no debía mientras usaba su Byakugan. Aquí no hay nada para bebés. Hay muchas peleas. Normalmente, el héroe mata a una bestia y salva a la princesa. Tenten resopló. Me lo imagino. A veces es la princesa la que salva, ofreció Lee como alternativa. Eso pareció despertar el interés de Tenten. Se cubrió la cara con las manos y suspiró con nostalgia. Oh, si fuera princesa, tendría todo el dinero del mundo para comprarme todos los vestidos bonitos que quisiera. Y luego compraría todas las armas que quisiera. Habría un montón de lugares para esconder espadas en esos vestidos. Rió, perdida en su fantasía. Por muy retorcida que fuera. Oye, dijo Lee. Neji-san es como un príncipe, ¿verdad? Durante el tiempo que han pasado juntos, Lee ha aprendido un poco más sobre el clan Hyuga. ¿Por qué no te casas con él cuando seas mayor, Tenten-chan? Neji negó con la cabeza con vehemencia. ¿Qué? Ni hablar. Aunque Tenten no tardó en discrepar, dejó de negar con la cabeza en cuanto Neji la ignoró. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Neji no tuvo respuesta. Claro, Lee se llevó una mano a la barbilla. Los príncipes son amables y caballerosos. Neji-san no suele serlo. Neji volvió a centrar su atención en Lee, furioso. ¿Y eso qué significa? Tenten resopló y cruzó los brazos. Quiere decir que eres muy grosero, Neji-kun. No lo soy. Lo son también. No lo soy. Tenten se frotó los brazos con frustración. Lee-kun es más príncipe que tú. Él. Preguntó Neji con una risita burlona. No me hagas reír, es más bien un pobretón. El príncipe y el mendigo. Le frunció el ceño. Neji no podía saber su situación financiera, ¿verdad? Le cerró el libro por completo y lo dejó a un lado mientras se ponía de pie. Señaló a Neji con un dedo acusador. Entonces te reto a un duelo. Una pelea.
Su primera pelea. Ay, Gui-sensei se enojaría muchísimo. Lee casi se arrepintió al instante. Esta vez, Neji se rió a carcajadas, con ganas. Era casi espeluznante. Nunca se había reído así. Sí, claro, dijo. Como si fuera a perder el tiempo contigo. A pesar de su arrepentimiento, Lee redobló sus esfuerzos. Tenía que hacerlo o su orgullo se haría añicos. Lucha contra mí, Neji-san. Por el honor de Tenten-chan. Oye. Tenten agitó las manos. No me metas en esto. Neji entrecerró los ojos. Bien. Alguien debería darte una lección. Ya te dije que nunca podrías vencerme. Ahora te lo demostraré. Se levantó y enfrentó a Lee. Ni siquiera usaré mi Kekkei Genkai contigo, así de fácil será. Lee tragó saliva, recuperando el control. Pruébame entonces. Adoptó su postura, con la mano no dominante sujeta tras la espalda. Neji hizo lo mismo, extendiendo las palmas. Esperó a que Lee atacara primero. Tal como le había enseñado Sensei, Lee era un golpeador. Veloz y fuerte. La única diferencia era que Lee no estaba golpeando a un muñeco ni a un tronco, sino a una persona real que podía bloquear. Desafortunadamente para él, Neji era experto en defensa. Sus estilos de lucha eran muy similares, y con la experiencia de Neji, él tenía la ventaja. Mientras Lee se agotaba con golpes rápidos, Neji podía asestar golpes más precisos. Empujó a Lee cada vez más hacia atrás, acercándolo al borde de la habitación. Los gritos de horror de Tenten apenas eran audibles para Lee, pues solo podía oír los latidos de su propio corazón. Neji agarró la camisa de Lee, impidiéndole caer por completo. Lee sentía la brisa que venía desde abajo. ¿Y bien? ¿Qué te dije? Dijo Neji con aire de suficiencia. Te dije que nunca podrías vencerme. Agitó el brazo y trajo a Lee de vuelta sano y salvo, aunque no sin estrellarse contra el hormigón del tejado. Lee estaba herido, tanto por dentro como por fuera. A pesar de ello, se tragó su orgullo. No podía dejar que Neji viera que lo había vencido. Ya lo veo, Lee se levantó y se sacudió la ropa. Luchaste con valentía por Tenten-chan. Neji arqueó una ceja. Lee sonrió con picardía. Debes estar enamorado de ella. Neji se sonrojó, palideciendo. Basta de tonterías. Me pediste pelea y te la di. La próxima vez no seré tan indulgente contigo. Fue fácil. Lee sintió que se le encogía el corazón. La distancia entre él y Neji era enorme. Mientras Neji y Tenten discutían sobre algo, Lee dejó de prestar atención, probablemente tenía que ver con que le gustaba, solo podía pensar en lo inadecuado que se sentía. Por mucho que se esforzara, Lee temía no alcanzar la grandeza. Gui-sensei seguramente lo regañaría por sentirse así. Por lo tanto, debía enterrar ese sentimiento. Sensei jamás se enteraría de ese supuesto duelo. Capítulo 9. Suficientemente bueno. Las sesiones de estudio a menudo se solapaban con las de entrenamiento. Lee no era especialmente diestro en los libros, pero Gui estaba decidido a que obtuviera una calificación promedio en ese aspecto. Gui mismo poseía abundante información sobre el cuerpo humano y la salud, así como remedios naturales. Era obvio considerando el esfuerzo que hacía su cuerpo. Lee tendría que saber lo mismo. Le regaló a Lee una enciclopedia y una guía de campo para que tomara notas. Hoy, debía prepararse con plantas mientras hacía flexiones con regularidad. De vez en cuando, Gui le hacía preguntas y tenía que responder correctamente. Cada vez que se equivocaba, le dedicaba más tiempo a estudiar. Lee solía captar las cosas con rapidez. Era brillante en ese aspecto. Pero estaba particularmente dividido al recordar su derrota contra Neji. Comprendió que quizá nunca sería tan inteligente como Neji. Quizás Neji tenía razón. Lee nunca estaría a su altura. Piensa rápido, dijo Gui. Estás perdido en el bosque y tienes un corte. Quieres curarlo lo antes posible. ¿Qué plantas buscas? Lee sabía la respuesta, pero por alguna razón, se le escapó. ¿Por qué no puedo? El sudor le corría por la nariz y goteaba sobre las páginas. Lo sabía, sabía la respuesta.
Quizás si tan solo hojeara la enciclopedia, encontraría la respuesta y se la recordaría. ¿Por qué lo olvidó? Mientras Lee se dejaba caer para luego levantarse, tampoco pudo hacerlo. Sus brazos luchaban con el peso de su propio cuerpo al intentar levantarse. ¿Qué está pasando? Vamos, Lee-kun, respondiste a esa pregunta el otro día, lo animó Gui, esperando que Lee perseverara. Sin embargo, esta vez Lee no pudo hacerlo. Gui se dio cuenta de que su mente estaba en otra parte. Era hora de llegar al fondo de este dilema y solucionar el problema de Lee para que pudiera volver a la normalidad. Gui sacó el libro de delante de Lee y lo cerró. Levántate, le ordenó. ¿Qué pasa? No pasa nada, sensei, respondió Lee con un gruñido mientras rodaba boca arriba. Su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Le ardían las extremidades. Solo necesitaba un momento y se levantaría. Gui lo miró, proyectando una sombra bajo el sol abrasador. Eres un mentiroso terrible, lo acusó. Y menos mal. No llegarás a nada mintiéndoles a tus amigos y familiares. Esto no es espionaje, Lee-kun. Soy tu maestro, puedes decírmelo. Lee sintió que sus labios empezaban a temblar, y los apretó rápidamente. Las lágrimas amenazaban con salir. Pero llorar estaba bien, el propio sensei lo había dicho. Las dejó correr. Pero si te lo digo, dijo Lee finalmente. Te enojarás conmigo. Puede que sea cierto, admitió Gui ladeando la cabeza. Pero no lo sabrás a menos que me lo digas. Aunque me enfade, me enojaría más contigo por guardarme secretos. Eso hizo que Lee sollozara aún más. Estaba desgarrado. Gui iba a estar enojado con él, hiciera lo que hiciera, y odiaba eso. Odiaba la idea de que Gui-sensei estuviera enojado con él. Gui frunció el ceño. Lee-kun, se incorporó y metió las manos bajo los brazos de Lee, levantándolo por las axilas. Giró a Lee para que lo mirara. ¿Qué te pasa así? ¿No crees que deberías saberlo? Estoy preocupado por ti. Siempre estás tan concentrado en los entrenamientos. Veo que estás descuidando el ritmo por lo que está pasando. Lo siento, sensei, sollozó Lee. Lo haré mejor. Sé que lo harás, le aseguró Gui. Tráelo aquí. Abrió los brazos para abrazarlo y, una vez que Lee le correspondió, dejándose caer en él, Gui lo atrapó en un abrazo de oso. Te pillé. Ahora no te irás a ningún lado hasta que me lo digas. Lee protestó y se retorció entre las manos de Gui, pero era demasiado fuerte para él. Gui solo apretó más fuerte. Ahora que Lee lo pensaba, morir asfixiado en un abrazo de oso no parecía la peor forma de morir. Estaba listo para irse. Cualquier cosa menos decirle a Gui lo que lo irritaba. Si sigues así le diré a tu madre que estás guardando secretos, amenazó Gui. No. Entonces habla. Luché con Neji-san. Exclamó Lee. Ganó fácilmente, tal como me dijo. Dijo que nunca sería tan bueno como él, pero quería demostrarle que se equivocaba. Primero Gui jaló a Lee hacia atrás y lo sujetó por los hombros. ¿Por qué harías algo así y pelearías con Neji-kun? Porque es mi Kakashi-sama. Mi eterno rival. No era buen momento para reír, pero Gui no pudo evitarlo. Ah, ya veo, rió entre dientes. Te tomaste en serio lo que dije. Aunque ahora puedo vencer a Kakashi, no siempre lo fui. Lo sabes. ¿A quién le importa lo que diga Neji-kun? Algún día podrás vencerlo. Es muy inteligente y tiene razón en la mayoría de las cosas, afirmó Lee con docilidad. Gui se burló. Bueno, es muy estúpido con eso. Al ver la expresión de horror de Lee, rectificó rápidamente. No le digas que dije eso. De hecho, se puso de pie, llevándose a Lee consigo y plantando los pies en el suelo. Iremos a casa de Neji-kun y lo solucionaremos todo. ¿Qué? Ya me oíste, dijo Gui, haciendo un gesto con todo el cuerpo en dirección al pueblo, haciendo una pose. Vamos. El complejo Yuga era enorme. Era como adentrarse en otra época. La valiosa tradición de los Yuga y parte de su historia se mantenían vivas gracias a la infraestructura de sus hogares. Lee se preguntó si estaría bien estar allí considerando que los Yuga eran el clan más poderoso de toda la aldea y griega.
Bueno, no eran nada en comparación. Ni siquiera el estatus de Jonin de Sensei tranquilizaba a Lee. Pero eso era absurdo. Ser Jonin significaba que Guy había demostrado su valía sin lugar a dudas. Que Lee supiera, no había muchos Jonin en la aldea. Estaban Sensei y Kakashi, pero Lee no había visto a los demás. Los Hyuga les permitieron entrar, ya que Guy les informó que su presencia era absolutamente necesaria y que debían ver a Yashi Hyuga de inmediato. Dado su alto rango, no les quedó más remedio que creerle. Sin embargo, con la presencia de Lee, se lo tomaron con cierta recelo. Después de todo, ¿qué tiene que ver un niño pequeño con la supuesta misión de un Jonin? Al ver a Yashi Hyuga con sus propios ojos, Lee notó que se parecía mucho a Neji. Por lo tanto, asumió que Yashi era su padre. Neji no estaba muy lejos de la realidad. Estaba entrenando con una chica más joven, de pelo corto. Sin duda, pariente suya. Todas tenían los mismos ojos blancos. ¿Qué te trae por mi casa, Maito Gai? Preguntó Yashi. Mantenía el aire de profesionalismo propio de ser el jefe del clan. Lee simplemente pensó que era bastante rígido. Con razón Neji es así. ¿Me lo prestas, Neji-kun? Guy lo observó atentamente, fijándose en su técnica. Incluso a su corta edad, ya era experto en taijutsu. Verás, hubo un malentendido entre él y Lee-kun. Lee sintió la mano de Guy presionando su espalda, empujándolo hacia adelante y la mirada de Yashi estaba sobre él. No sabía que tenías un hijo, dijo Yashi. Oh, no, dijo Guy negando con la cabeza. Es alumno mío. ¿Ya tienes favoritos? Preguntó Yashi con un ligero toque de humor. ¿No pudiste esperar a que se formaran las células? No entiendo por qué es justo que un estudiante sea entrenado por un Jonin antes de graduarse. No es justo que los niños del clan tengan una formación previa en comparación con los niños de la aldea, dijo Guy, pero estoy divagando. Yashi permaneció en silencio. La cuestión es que me gustaría que los chicos lo hablaran. Ya sabes cómo son los chicos, se pelean y creen que ya no son amigos. No soy su amigo, intervino Neji. Terminó su sesión de entrenamiento y escuchaba la conversación, ya que le concernía. Somos rivales, lo dijo él mismo. Neji reprendió a Yashi, mirándolo fríamente. No hables fuera de lugar. Neji bajó la cabeza. Lo siento, tío. Tío. Así que Yashi no era su padre después de todo. Adelante, llévenselo. Yashi presentó a Neji. Castíguenlo como les parezca. Solo les pido que lo traigan antes de que oscurezca. Mi hija se pone nerviosa si no está. No será necesario, comentó Guy, descartando la idea de castigar a Neji. Ven, Neji-kun, hay alguien que me gustaría presentarte. Guy acompañó a los dos chicos a nada menos que la residencia de Kakashi. Al igual que Guy, vivía solo. Lee y Neji permanecieron a ambos lados de Guy en silencio mientras llamaba a la puerta. No hubo respuesta, ni siquiera un acuse de recibo. Pero Guy sabía que Kakashi estaba en casa. Últimamente no había tenido ninguna misión asignada. Si no estaba en ninguna misión o con él, pasaba tiempo solo. ¿Y bien? Preguntó Neji con impaciencia. ¿Va a abrir alguien? ¿Qué hacemos aquí exactamente? Habrá que corregir la ironía del chico de una forma u otra. Guy solo esperaba que se le pasara para cuando se graduara. Ya verás, dijo con franqueza. Tras unos instantes, Kakashi por fin abrió la puerta. Hola, Guy, saludó. Niños. Pensé que te encontraría en casa. Guy cruzó los brazos. Leyendo un poco. Oh, en fin. Guy plantó las manos sobre los dos chicos, una en cada espalda. Ya conoces a Lee-kun y sabes de Neji-kun. Supuestamente son rivales. Pero Neji-kun cree que los rivales no pueden ser amigos, ¿verdad? Neji observó a Kakashi antes de mirar a Guy. Supongo que no nos van a dar una lección de amistad. Lee miró a Neji con furia. Dejaste que Guy-sensei terminara de hablar. Está bien, Lee-kun. Guy volvió su atención a Kakashi. ¿Qué te parece, viejo amigo? Compitamos. Tú y Neji-kun contra mi protegido y yo. Kakashi suspiró. No veo por qué no.
¿Qué será esta vez? Gui señaló hacia el monumento al Hokage. Una carrera. Declaró. Hasta la cima. Eso es absurdo, protestó Neji. ¿Estás listo?, asintió Kakashi. Ambos son adultos. Neji los miró con los ojos muy abiertos. ¿No son demasiado mayores para juegos? No veo por qué esto tiene que ver con Lee ni conmigo, dijo, pero sus protestas se ahogaron cuando Lee se dejó llevar por la emoción y los hombres discutieron los preparativos. Los niños tendrían que ir a caballito, esforzándose al máximo por sujetarse y no resbalarse. No era una perspectiva muy tranquilizadora, pero no parecía que tuvieran otra opción. Neji no podía entender en qué sentido Gui y Kakashi se parecían en algo a él y a Lee. Capítulo 10. De rivales y relaciones. Quiero irme a casa, se quejó Neji mientras Kakashi le ordenaba que se subiera. Pensaba que Kakashi debía ser genial. En cambio, estaba descubriendo que este Jonin era todo lo contrario. Al menos a sus ojos. Ninguna persona genial actuaría como un tonto. Era una vergüenza para Neji. ¿Y dejarlos ganar?, preguntó Kakashi. Miró al chico de pelo largo con cierta diversión. Pensé que Lee-kun era tu rival. Deberías saberlo, si se parece en algo a Gui, te contará cada victoria y te lo echará en cara. Hablo por experiencia. Todavía me cuesta creer que tú y Gui-sama sean amigos. Neji observó cómo Lee saltaba a la espalda de su sensei, aferrándose a él como un koala. Eran muy cercanos, Neji casi sintió envidia. Con solo mirarlos, pensó en su difunto padre. La ira por la muerte de su padre era algo que intentaba ocultar y que estaba ardiendo. Ese hombre ni siquiera era el padre de Lee. No compartían el mismo apellido. No tenían ningún parentesco. No debería permitirse, pensó Neji, no deberían ser tan cercanos. Ni siquiera su tío se comportaba así con él. Neji estaba tan sumido en el odio que había olvidado que estaba hablando con Kakashi. Sí, dijo Kakashi con apatía. A veces me pregunto lo mismo. Pero si no fuera por Gui, probablemente no estaría aquí ahora mismo. Eres demasiado joven para entenderlo, pero Gui me salvó de mí mismo. Aunque, Kakashi se agachó a la altura de Neji, cara a cara. Quizás sí lo entiendas hasta cierto punto. Neji era el que tenía el Byakugan, pero de alguna manera sintió que era Kakashi el que lo estaba mirando directamente. A veces solo necesitas un buen amigo. Quizás dos. Kakashi parpadeó o quizás incluso le guiñó un ojo, solo tenía un ojo visible y se giró para que Neji pudiera subirse a su lomo y comenzar la carrera. En lugar de quedar como un tonto allí parado mientras todos en la compañía parecían aún más tontos, Neji decidió ceder y unirse a ellos. Una sola carrera no vendría mal. De acuerdo. Anunció Gui una vez que Neji estuvo firmemente acomodado en la espalda de Kakashi. En cuanto esta piedra toque el suelo la lanzó al aire y la atrapó entre los dedos. La carrera comenzará oficialmente. Chicos, mejor agárrense fuerte porque no podemos sujetarlos, vamos a necesitar nuestras manos, HRK. Le había envuelto sus brazos firmemente alrededor del cuello de Gui, aplastando efectivamente sus tráqueas. No tan apretado, Lee se relajó tímidamente. Lo siento, sensei. Gui notó que se estaba fortaleciendo. Eso era bueno. Lee no controlaba su fuerza en ese momento, pero esa era una lección para otro día. Aprecio tu entusiasmo juvenil, Lee-kun, dijo Gui. ¿Listos para empezar? Miró a Kakashi, quien agachó la cabeza en señal de aquiescencia. Esa fue la confirmación que Gui necesitó para lanzar la piedra una vez más, esta vez dejándola caer al suelo. Los chicos apenas notaron cuando la piedra rebotó, pero gracias a los ojos entrenados del experimentado Jonin, se pusieron en marcha de inmediato. Se movían a velocidades increíbles. Ninguna criatura montable de la tierra podía moverse tan rápido. La ráfaga de viento les secaba los ojos a los dos pobres muchachos. Pensar que algún día podrían lograr semejante hazaña, pero, en cambio, lo estaban experimentando de primera mano. Fue emocionante. Para Neji, tan acostumbrado a la moderación en su propia casa, incapaz de ir más lejos a pesar de sus dones, se sentía como si pudiera volar.
Con el viento azotando su cabello, su diadema comenzó a saltar hacia atrás. Instintivamente, extendió una mano para arreglarla y descubrió que se resbalaba y perdía el equilibrio. Neji maldijo en voz baja y volvió a clavar la mano en el chaleco antibalas de Kakashi. En cambio, presionó su frente contra la nuca de Kakashi y se deslizó hacia arriba, forzando la diadema a colocarse en su lugar. Asustado, Neji-kun. La voz de Kakashi era burlona. Sabía que Neji no estaba realmente asustado, y Neji sabía que él lo sabía. No, Kakashi debía saber del símbolo en la frente de Neji. Al fin y al cabo, es un Jonin, debe saber de política de clanes. Aunque Kakashi debía de estar ahorrándole a Neji la vergüenza de hablar de ello directamente. Era extrañamente reconfortante. Para Lee, esta carrera fue la más divertida que había tenido en mucho tiempo. No tuvo tiempo de asustarse por la velocidad ni la altura. Estaba completamente fascinado. Su corazón latía con tanta intensidad que incluso Gui podía sentirlo en la espalda. Al ver lo feliz que estaba Lee, Gui se animó a presumir un poco, sobre todo delante de su rival. Tenía que demostrarle a Lee quién era su sensei. «Prepárate, Lee-kun», sonrió Gui con suficiencia. «¿Prepararse para qué, sensei?» Nada pudo preparar a Lee para lo que sucedió después. El mundo se puso patas arriba cuando Gui dio una voltereta por los aires y aterrizó directamente en el tejado de un edificio. Fue vertiginoso y aún más emocionante. En cuanto al resultado de la carrera, en realidad no importaba. Gui y Kakashi lo sabían. No era una carrera rival. El objetivo era darles una lección a los chicos. Y así, los Jonin trabajaron en sincronía para terminar al mismo tiempo a propósito. «Ja. ¿Qué tal, Lee-kun?», preguntó Gui, posando y señalando al cielo. «Neji-kun». «Me arden los brazos», exclamó Lee mientras se deslizaba y caía de pie. Aferrarse con tanta fuerza lo cansaba. «Idiota», espetó Neji. «Entonces, ¿por qué sonríes?» «¿Por qué no estás sonriendo?» Kakashi suspiró. «Ya están discutiendo. Qué lástima. Todo eso para nada». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Gui. Neji se giró hacia ellos. «No estamos discutiendo», dijo. «Solo nos estamos burlando. ¿Verdad, Lee-kun?» «Lee-kun». El sufijo familiar conmovió a Lee de una manera que jamás imaginó que Neji haría. Significaba que ahora eran más cercanos. «Sé cierto, Neji-kun. Es solo diversión, Gui-sensei», Lee se giró e inclinó la cabeza. «Kakashi-sama. Nunca me enojé con Lee-kun, me malinterpretas. Solo pensé que le iría mejor conociendo sus límites. He visto cómo lo trataban en la escuela. Sigo pensando que le irá mejor abandonando la escuela», admitió Neji. «Mejor eso que ilusionarte. Pero yo quiero ser un genin». Neji miró a Lee mientras se dirigía a él. «Quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a mi madre», dijo Lee, apretando los puños para tranquilizarse. No sabía por qué, pero la presión le resultaba agradable. «Quiero ganar dinero en misiones para mantenerla. Ella no trabaja y nunca podrá hacerlo. Tengo que hacerlo yo. Ni siquiera puede salir del apartamento». Neji apretó los labios hasta formar una fina línea. «Quizás tú y yo nos parecemos más de lo que pensábamos». La madre de Neji nunca salió de su habitación tras la muerte de su padre. En su depresión, ya no podía hacer mucho por sí misma. A pesar de tener a toda una familia a su alrededor, Neji estaba prácticamente solo. Estaba Hinata, a quien había jurado proteger, pero sus sentimientos al respecto eran amargos. Para ser dos niños pequeños, hablaban bastante bien. Sus palabras eran apropiadas y bien pensadas. Por fin estaban conectando. Kakashi miró a su viejo amigo. «¿Seguro que quieres esta?» «Casi quiero a Neji-kun para mí». Gui rió entre dientes. «Neji-kun es un prodigio del taijutsu. Ni hablar de renunciar a eso». Ahora el interés de los chicos se despertó. «¿No querrás decir?» Lee levantó las cejas. «Así es, cuando se gradúen, estarán en mi equipo». Gui se puso las manos en las caderas. Claro, todavía les queda mucho camino por recorrer y se acercó, escondiéndose detrás de su marido.
No les digas a tus profesores que te lo conté. No se supone que lo sepas. Los chicos miraron a Gui sin pestañear. Era desconcertante, considerando que tenía iris enormes, carecía de pupilas y que Lee tenía pupilas realmente grandes. Como sea. Gui se incorporó de nuevo. Es hora de que lleve a Neji-kun de vuelta a casa. Kakashi, ¿podrías acompañar a Lee-kun? Él sabe a dónde ir, solo síguelo. Kakashi desapareció en un instante, llevándose a Lee consigo, para su sorpresa. Se oyó su grito cuando lo agarraron. ¿Debo irme a casa tan pronto? Preguntó Neji ahora que él y Gui estaban solos. Al principio, deseaba con todas sus fuerzas volver a casa para evitarse la vergüenza. Pero ahora, no quería volver a ese lugar. Prefería pasar más tiempo con Lee y esos dos Jonin. No recordaba la última vez que se había divertido. Bueno, ya oíste a tu tío, le recordó Gui. Tengo que traerte de vuelta antes de que oscurezca. El cielo estaba naranja y el sol estaba a punto de irse a dormir. Neji tenía el tiempo prestado. Neji bajó la cabeza. Lo sé. Vámonos. Se hizo un silencio mientras Gui se agachaba y rodeaba a Neji con sus brazos, atrayéndolo hacia sí en un abrazo fuerte pero tierno. Esa energía y pasión juvenil no eran precisamente el estilo de Neji. El chico tendría mucho tiempo para acostumbrarse. A diferencia de Lee, Gui tuvo que ser más lento con Neji. Era difícil para él, pero podía hacerlo. Neji se puso rígido pero no dijo nada por miedo a que Gui se alejara.